Buenas noches con todos, bienvenidos a la segunda fecha de nuestro ciclo de lectura Amauta, Doctrina, Arte, Literatura Polémica. Esta es una iniciativa organizada conjuntamente por el Archivo José Carlos Mariátegui y el Centro de Documentación para la Memoria Histórica de las Izquierdas en el Perú, con ocasión del centenario de la revista fundada por José Carlos Mariátegui. El día de hoy vamos a discutir en torno al número 10. Es un número particularmente relevante porque marca una nueva etapa para la revista. Es un número que sale tras el llamado complot comunista al que se acusa a José Carlos de parte del gobierno de Leguía y que supone un cese de 6 meses a la publicación de una revista que había nacido, que lleva por ese momento 9 números. Para ello te contamos hoy día con dos invitados. El primero es Jorge Mesa, que es politólogo de la Universidad de Montoya y cursa la maestría de Historia en la Universidad de San Marcos, y Mónica Delgado, que es docente, comunicadora y crítica de cine en CISFILM, y también tiene varias publicaciones al respecto. Para comentar la dinámica, la idea es que esta no sea una clase o un seminario. La idea es que cada expositor plantee algunas preguntas por un periodo de 15 minutos para que el grueso de la sesión, es decir, la casi hora y media que restan del tiempo, sea más bien un espacio de discusión y debate. Entonces los animamos a participar y también a compartir sus pareceres y reacciones activamente. Entonces doy el paso a Mónica Delgado, que va a empezar con unos 15 minutos. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre ese número de Amauta. En realidad yo me imaginaba que iba a ser la segunda que iba a hablar, porque ya había trabajado un tema muy específico de ese número. No, evidentemente que voy a hacer un panorama, pero me interesaban algunos pasajes de ese número, además que es un número que retoma Amauta luego de este cierre debido a problemas políticos. Recordemos que hay un contexto, bueno, seguramente aquí se podrá hablar un poco más del contexto político que interrumpió, digamos, la edición de Amauta. Pero yo me quería enfocar, digamos, en plantear una posible lectura desde una serie de textos y una serie de pasajes que me permiten identificar, digamos, una suerte de posición con relación a un componente estético que también propone la revista, ¿no? Antes que político, antes que social, a pesar de que está pues el emblemático texto de Mariátegui sobre el problema de la tierra, que me parece evidentemente lo más significativo con relación a su impacto histórico, intelectual, económico, político, cultural, hasta hoy, ¿no? Es un texto que, sin lugar a dudas, a pesar del tiempo, tiene un tipo de vigencia con relación a esa crítica a un tipo feudalismo, ¿no? Del gamonalismo y feudalidad, que si bien no existe, lo podríamos situar en el siglo XXI con facilidad. Hay un texto de Marinetti. Bueno, ¿por qué también empiezo con el texto de Marinetti? El estudio de las vanguardias en ese periodo es un campo que me ha interesado desde hace mucho tiempo. De las vanguardias históricas me refiero, a las vanguardias de esa época que fueron recogidas o fueron presenciadas en todo caso por Mariátegui durante su estancia en Europa, y al regreso es inevitable que esos textos o esa necesidad de difundir, recordemos que Amauta y también estas vanguardias y esta invitación a varios poetas, escritores vanguardistas, no solamente tenía un afán de discutir qué traían esas vanguardias o qué proponían esas vanguardias, sino que había un afán didáctico, pedagógico también en eso, ¿no? Y articulando, para partir de ese texto de Marinetti, que yo establezco como un punto de partida para hablar de este número, ¿no? Bueno, antes de centrarme en esto de Marinetti, quería un poco presentar los 3 grandes temas que quizás podíamos sacar de esta edición, ¿no? Uno, hay una apuesta por
Se repite una palabra en muchos textos. Esa palabra es nuevo, ¿no? Nueva educación, nuevo derecho y también nuevos hombres y mujeres, ¿no? Y esta búsqueda de la novedad no es necesariamente una disrupción total, sino que invita a reflexionar sobre diferentes procesos latinoamericanos desde diferentes voces latinoamericanas, como la de Gabriela Mistral, quien en su texto propone una suerte de alternativa desde ese concepto de la escuela nueva, que no solamente es obra de ese texto, sino que recordemos, ya en el Perú en esos años habían muchas mujeres desde finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, una apuesta de un tipo de valoración del rol de las mujeres desde los cuidados y la maternidad, ¿no? Incrustados dentro de un feminismo maternalista, ¿no? Me parece que ahí Gabriela Mistral, como otros textos posteriores en Amauta, agrega ese componente que me parece que de alguna manera Mariátegui ha querido presentar, que es el de la educación de las infancias, ¿no? Los textos de María Vice también apuntan a ello en otros números de la revista. Ese texto de Gabriela Mistral dialoga con otro texto en este mismo número de Guillermo Mercado, discúlpeme, es que me equivoco al poner, este escritor, ¿no?, arequipeño, y habla un poco de las posibilidades de trabajar, ¿no?, un cambio desde la educación, y otros textos más que proponen, ¿no?, un deber ser de la educación. Luego también hay un manifiesto o una propuesta educativa con relación a la Universidad del Cusco, ¿no?, que me parece fundamental y que también nos sirve para confrontar la realidad de la universidad pública en el siglo XXI, ¿no? Ese texto es sumamente importante, que esté en Amauta y que esté dialogando con el texto de Gabriela Mistral, de Guillermo Mercado y otros más, ¿no?, que aparecen en este número. Y allí quería un poco mencionar este punto que inicia esta posible red con relación al texto de Marinetti, ¿no? Bueno, en el texto de Marinetti, que es un texto sobre futurismo, escrito evidentemente por Marinetti, hay que resulta interesante porque recordemos que Amauta no solamente es una obra escrita, es una obra con un componente visual muy importante, y hay una foto de un autógrafo de Marinetti para José Carlos Mariátegui. Y en ese texto Marinetti habla de la medición futurista, que es un concepto sumamente importante, creo yo, o en la manera en que yo podría estructurar una interpretación a modo de red de algunos motivos estéticos y creo que también políticos con relación a la escritura. Amauta no solamente es un espacio efectivamente de pensamiento, sino de la forma del pensamiento, o sea, cómo ese pensamiento está presentado. Y a mí me parece ese texto de Marinetti que no solamente está hablando de una transposición o evidentemente una respuesta a movimientos decimonónicos, a un tipo de literatura o arte decimonónico, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo confronta Marinetti? Con la imaginación de un lector dinámico, ¿no? Él dice que el lector es dinámico. Por el hecho de ser dinámico es activo, y por el hecho de ser activo interviene en la lógica, en una propuesta dialógica de la lectura. O sea, Amauta no solamente es una revista, ¿no? Sabemos que es un mecanismo para el diálogo, para el debate de ideas. En esa lógica, para decirlo, aunque suene cacofónico, dialógica, o no sé si llamarlo de un tipo de diálogo socrático, pero Gabriela Mistral, si ustedes han leído ese artículo, lo menciona de un tú a tú, ¿no? Le escribe a un interlocutor, a un pedagogo anarquista, ¿no?, argentino, y le habla de tú a tú y le dice, bueno, muchas gracias, te espero tu respuesta, ¿no?, al final de su texto.
Y eso es un poco lo que Marinetti propone y que dialoga con una posición de ese lector que se imagina también Marinetti, o nos podemos imaginar nosotros mismos en la lectura de Amauta. En esa lógica del lector dinámico o de esta medición futurista, Marinetti no solamente habla de esa cuestión espacial, ¿no? ¿Cómo se mide esa idea del futurismo, ¿no? Evidentemente era una posición en torno al tiempo y espacio, pero sobre todo hablaba de la concreción, de la fuerza de un tipo de simplicidad, de la fuerza de ser directos, concretos, en esa defensa de las ideas. En otro pasaje de Amauta, en ese número, hay un texto de una escritora cubana, es un poema, que a mí me parece muy, muy lindo, acá lo tengo, disculpa que soy muy mala con los nombres de los escritores, me olvido, me confundo, lo tengo aquí, de Graciela Barbalosa, ¿no? Ella es una escritora cubana, y hay un poema que dice: ¿hacia dónde vamos, mujeres de mi época? Y responden todas, se supone, ¿no? Hacia la simplicidad. Cuando Mariátegui, en uno de sus textos en Mundial, tiene la idea de hacer una revista, tiene la idea de ya sacar el primer número de Amauta, él propone que ese público de Amauta, que iba a ser aquellos que iban a escribir la revista, fuera una generación constructora, ¿no? Eso aparece en un texto de Mundial, en el año 26. Dice, esa generación constructora no se basa, ¿no? Dice, en esa revista que iban a participar, donde no iba a haber nada de fórmulas utópicas, nada de abstracciones brumosas. Y eso me parece que dialoga muy bien con esa posibilidad de establecer cómo se escribe en Amauta, o qué se espera del resultado de ese pensamiento en Amauta, dentro de esa lógica de la concreción. En otro texto de José Rivas Paneda, un escritor ultraísta, que también aparece en este número, en un poema que él dedica a Xavier Abril, dice: la abolición de los trabajos estoy parafraseando, ¿no? Pero era como la abolición de los trabajos ornamentales, de los trabajos del adorno, de los trabajos que podíamos decir que no dicen nada. No solamente esto es una crítica a la estructura narrativa y al pensamiento modernista, que justamente es la némesis de los discursos de vanguardia, y un poco eso me llamó a pensar en esa defensa de este número de Amauta por esos elementos de la concreción. Hay un texto de Antenor Rego también en este número. Dice Antenor Rego, es el texto que es muy, muy, digamos, conectado con una lógica de los manifiestos vanguardistas, ¿no? Este número de Amauta es del 27, y hay quizás ahí un tipo de pensamiento que uno puede encontrar en algunos pasajes del manifiesto surrealista o algunos manifiestos previos de los sismos franceses. Dice, ¿no? Antenor Rego, me declaro enemigo del pensamiento puro, del pensamiento del artificio. Entonces, esa lógica que mencionaba Marinetti del hartazgo, de alguna manera, o repulsa de esa forma de la expresión del ornamento, de la fufuya, del discurso que no dice nada. No dice nada porque no transforma, no dice nada porque no propone un cambio estructural, ¿no? En el sentido del texto fundamental que propone Mariátegui con el problema de la tierra y el problema del gamonalismo, ¿no? Y bueno, esas son ideas que dejo como un primer acercamiento a este número, ¿no? Me pareció interesante articular esas frases, esa posibilidad de comprender este número desde una suerte de posición con relación a esta red, que puede haber sido una red que efectivamente, me refiero a que el número, ¿cómo se organiza un número en una revista? ¿No? Sabemos que José Carlos Mariátegui era muy metódico, hacía las cosas
No era una persona que dejaba el número hecho y decía, bueno, ese número se cerró y esperamos a que venga el editor y lo editamos, ¿no? Y lo publicamos, sino tenía una lógica un poco más que caracteriza mucho el mundo del periodismo, ¿no? Esa cuestión también del azar y la sorpresa. Y a mí me parece que este número, de alguna manera, en esa búsqueda azarosa, también del pensamiento que permite la creación, ¿no? Y el arte vivo y el arte para la transformación, estaba ese espacio para poder tejer estas redes de significaciones. Y me parece que ese texto Marinetti me permitía establecer esas correspondencias con el texto Antenor Reo, con los otros textos de los colaboradores, con el poema de Graciela, y con otros textos. Si revisamos, podemos encontrar ahí esas afinidades, ¿no? Y termino con una frase de Xavier Abril. Él hace una crítica, bueno, hay varios textos también sobre la religión, está el texto de Dora Mayer, el texto de Xavier Abril y otros más, y hay un pasaje de Xavier Abril y dice, ¿no? ¿Por qué buscan la santidad en una religión que solo es de músculos? A mí me parece también una frase, un verso sumamente potente para hablar de una escritura del músculo también, ¿no? Una escritura que propone esa fibra, esa pasión combativa para la transformación, pero yo creo que Amauta ejemplifica eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya, bueno, gracias por la invitación. Quiero empezar contextualizando un poco el asunto del complot comunista, ¿no? Mientras pensaba en qué escribir para esta intervención, me rondaba la idea de qué decir en momentos donde el entusiasmo a veces parece esfumarse. Por suerte, indagando en este asunto del complot comunista, he recordado que para quienes creemos en esa terca apuesta por el sí, como decía Flores Galindo, las cosas nunca han llegado por inercia, ¿no? Los tiempos cambian, pero a veces las actitudes de las élites se mantienen casi tan rígidas como también el ánimo rebelde de nuestro país. Quería decir eso como preámbulo. Y bueno, fue este mismo Rincón Rojo el espectador silencioso de la censura y de la persecución del Perú de Leguía, ¿no? Que era un asunto generalizado. Recordemos que Leguía tenía una policía secreta. Aquí en su casa, Mariátegui reunió a sus amigos poetas, artistas y líderes sindicales, y antes de que la revista aparezca, los hizo conversar, que es una actividad que muchas veces está muy venida a menos y de la que debemos aprender cada vez que los tiempos se pongan difíciles. Bien, quería recordar algunas palabras de César Miró, porque me parece que el Rincón Rojo siempre es una suerte de espacio o de itinerario sentimental en la vida de muchas personas que conocieron a Mariátegui. Y César Miró recordaba su amistad con Mariátegui y su paso por esta misma casa con las siguientes preguntas. ¿Qué hacía yo en esa pequeña casa de Washington Izquierda, como todavía se designa a este lado de la calle cuyo eje es el Paseo Colón? ¿Qué hacía yo a los 19 años en la tertulia de José Carlos? Nada más que escribir poemas que él generosamente acogía en Amauta. Escribir poemas de marineros y campesinos, de trabajadores que protestan con banderas y eslóganes, con pancartas que el viento hincha como velas y que luego publicaría en Buenos Aires bajo el título de Cantos del Arado y de las Hélices, en una editorial que conducía Alberto Hidalgo. Escribir poemas y escuchar deslumbrado a ese hombre cetrino, magro, casi transparente, inválido en una silla de ruedas, pero con un extraño, con un febril fulgor en los ojos y con una cálida, pero también de pronto fresca, afirmativa, cabal y convencedora entonación en la voz. Recuerdo que en mi intuición de adolescente sentía orgullo cuando alguna vez empujaba de una habitación a otra esa silla de ruedas. Bueno, él recordaba quiénes eran los asistentes a este grupo de Lima. Menciona a Hugo Peche, a Julia Codecido, a Jorge Basadre, Juan de Vescovi, Blanca Luz Brum, Sabogal,
Armando Bazán, María Vice, Javier Abril, Eguren, Martín Adán, Magda Portal y tantas otras personas. Bueno, otros detalles del complot comunista es, quiero ser muy sucinto con esto, ¿no? El 5 de junio del 27 el régimen de Leguía anunció haber descubierto una conspiración comunista. Entonces Mariátegui publica una carta en la revista Correspondencia Sudamericana de Buenos Aires, donde desmiente esta noticia propagada por la inteligencia y las agencias cablegráficas del gobierno. En esta carta se puede ver que la revista Mauta y el movimiento APRA corrían un tanto en el mismo carril. Es un momento previo a la ruptura entre Haya y Mariátegui en el año 28. Recordemos que esto es a propósito recién del Plan de México, y el mismo Haya de la Torre había escrito los números 2, 4 y 12 de Amauta, y que esta ruptura fue más bien muy lenta, ¿no? Decía José Carlos Mariátegui en esta carta: la batida policial ha estado exclusivamente dirigida contra la organización obrera, contra la campaña antiimperialista, contra el movimiento del APRA y contra la revista Mauta. El saldo de la censura, según nos comenta Ricardo Melgar Bao, fue cerca de una cuarentena de personas presas en la isla San Lorenzo. Y bueno, los exilios también consecutivos de muchas personas como Blanca Luz, César Miró, a Buenos Aires, a Cuba se fueron Magda Portal y Serafín del Mar. Bueno, la prisión de varios meses de Jorge Basadre, ¿no? Que es un asunto que él recuerda bastante y lo describe con una vivacidad enorme, ¿no? en su libro La vida y la historia, que es su autobiografía. Él comenta la vida cotidiana de la isla San Lorenzo, de todo este grupo, que no solo serían intelectuales, como César Miró y Basadre, que estuvieron presos en San Lorenzo, sino también líderes obreros que luego estarían en las filas del APRA y del Partido Comunista. Antonio Zapata, en su último libro, señala que en buena cuenta el complot comunista fue la prolongación de una denuncia originada en el Reino Unido llamada Arcos House, que condujo a una redada hacia los comunistas ingleses y a la ruptura de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. César Miró comenta también en este mismo libro: con la clausura de Amauta y su obligado silencio no se interrumpieron nuestras comunicaciones, pero quiero recordar una vez más las provechosas tertulias. Él recuerda las observaciones reflexivas de Basadre, la prudencia de Hugo Peche, el juicio sentencioso de José Sabogal. Y ciertamente, algo que quería comentar a propósito del complot comunista es que este habilita, con esta serie de exilios, algo que Martín Vergel llamó el nomadismo proselitista. Es gente que no solo va a otros países a cumplir con sus oficios o con sus tareas profesionales, sino que va a movilizar y a politizar a las poblaciones también de sus países de recepción. En ese sentido, no es casual que la poeta Blanca Luz Brum trabaje o mude su revista de guerrilla, que era una suerte de publicación que se dividía entre la revista y el panfleto, y la trabaja también con César Miró. Publican una serie de poemas de Juan Parra del Riego, hay semblanzas muy interesantes sobre Magda Portal. Es una revista de literatura, pero también de crítica. Hay una crítica a Vallejo también muy interesante en esa revista. Guerrilla es como la hermana menor rebelde de Amauta, ¿no? Si Mariátegui tenía estas contemplaciones con ser un editor plural, incluso el artículo de Marinetti lo demuestra, ¿no? Que Mariátegui nos decía muy bien que él quería plasmar un movimiento, quería que la revista sea un espacio dialéctico, ¿no?
Situación que cambia un poco en el año 17, en el número 17, cuando en aniversario y balance dice que ya no es conveniente tener una revista solamente vanguardista o que se llame de izquierda, sino que esta revista tenía que declararse socialista decididamente, ¿no? A ver. Me llamó también bastante la atención lo que comenta Magda Portal a propósito del complot comunista en el año 27. Magda Portal dice lo que creo que resume muy bien la esencia de Amauta. Amauta era una audacia. En un ambiente donde no existe el más ligero indicio de libertad de pensamiento, y aunque el régimen actual se caracterice por su ignorancia, había la intuición de que Amauta significaba algo. Y ese algo que se traducía en el fervor con que era acogida por los grupos de vanguardia y por la masa más consciente había que destruir. Bueno, esas eran las motivaciones reales también de la censura de la revista Amauta, ¿no? He impreso una serie de propagandas que, bueno, estos aparecieron en el número 9, me parece, de Amauta, donde se ve pues este afiche del movimiento APRA, ¿no? Cuando antes de la fundación del APRA en el año 30. Y bueno, aquí hay otro que dice, ojo, ojo, la unión puede derribarlo. Y es un cañón tirando abajo a un operario con la bandera de Estados Unidos. Entonces, decíamos que eran parte de un mismo movimiento, ¿no? Ahí de la Torre, Mariátegui, por aquel entonces. Quería hablar un poquito, apenas si tengo tiempo, de el contenido de la revista, ¿no? En el número 10 se produce la primera colaboración de Martín Adán con su poema Navidad. Sería la primera de 5 colaboraciones que tiene Adán. En el número 13, Mariátegui tiene un artículo muy interesante comentando la poesía de Adán, que es en torno al disparate puro. Para Mariátegui, la poesía adaniana no solo era un ejercicio intimista, sino que en ese juego interior también había como un regalo que Adán estaba entregando a sus lectores. La misma situación uno podría decir que existe con Javier Abril. Mariátegui fue muy afín al surrealismo, como Javier Abril también fue muy afín al socialismo. Fueron además grandes amigos y Abril, muy mayor ya, recordaba mucho a Mariátegui y escribió bastante sobre él en sus testimonios y memorias. Bueno, tengo acá una notita más sobre lo que menciona Ricardo Martínez de la Torre sobre el complot en sus apuntes para la interpretación marxista de la historia social del Perú. Y él decía que en este momento el leísmo es el que crea ese mote de comunistas criollos. Es la primera vez que se usa ese calificativo, que curiosamente luego lo tomaría el APRA en el año 31, ¿no? Hay un libro de polémicas de Manuel Seoane que se llama Comunistas criollos, ¿no? Que ha sido editado muchas veces. Comunistas criollos, disección polémica de la charlatanería roja. Bueno, recordemos también que Seoane fue un receptor de Blanca Luz, de César Miró y del hijo de Luis Fernán Cisneros, que fueron a vivir con él a Buenos Aires, pero producía la ruptura entre Ayllá y Mariátegui, este grupo también que vivía como nómades proselitistas, así como dice Vergel, termina decantándose por una o por otra opción. A ver. Bueno, un comentario también sobre lo que expusiste, que es muy interesante. Este texto de Antenor Orrego tiene lo que me parece que no se ha estudiado mucho, ¿no? Que es el influjo, el impacto del vitalismo en la filosofía peruana. Por aquel entonces, Mariano Iberico está escribiendo un libro sobre Henri Bergson, este
filósofo que proponía que todas las personas teníamos algo así como un elan vital, ¿no? Y ese es el que nos empuja, digamos, que a esto que también señala Marinetti, ¿no? Estos imaginarios sobre la movilidad, el dinamismo, la violencia, que ya estaban también en Valdenomar, ¿no? Es bien interesante cómo Valdenomar se anticipa a esas lecturas. Sí, entonces, bueno, a ver, no sé si se me escapa alguna cuestión. Lo último, Martínez de la Torre también comenta un dato. A partir del momento del complot comunista, la clase obrera no tuvo más vergüenza en llamarse comunista. Perdió pues el miedo y se apropió de este estigma que existía, ¿no? Recordemos que la estigmatización hacia el socialismo en el Perú ha sido antigua, ¿no? Incluso recuerdo, ya para cerrar, algo que comentaba Carmen Maqueu en su libro sobre Manuel Pardo. En el primer gobierno de Manuel Pardo se acusaba a la clase obrera, naciente clase obrera, de que había un complot entre los masones y los rojos. Entonces no es la primera vez que hay, bueno, acusaciones de este tipo, ¿no? Frente a los proyectos políticos. En general, la redacción siempre tiene ese lenguaje, pero creo que lo que se trató, como dice Martínez de la Torre, es de apropiarnos a veces los insultos que nos pueden tirar. Bueno, estoy atento también a las preguntas y a la discusión. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a las instituciones, entonces abrimos ahora la nota para la conversación con ustedes. Quiero que levantemos la mano y vamos juntando un grupo de preguntas para luego comenzar con Mónica. No sé si alguien se quiere animar. Bueno, felicidades a ambos, me gustó mucho las exposiciones, muy interesantes. Y más allá de plantear preguntas sobre temas muy concretos, quisiera quizás decir algunas preguntas que me surgieron a partir de lo que, sobre todo, la primera expositora dijo, ¿no? En sus, digamos, interesantes reflexiones en torno a cómo es que se estaba pensando la forma de exponer los desarrollos, ¿no? En la revista. También, digamos, teniendo en cuenta el contexto histórico de todavía no se da la ruptura con Haya, ni por tanto se da una definición clara acerca de cuál es el rumbo político que iba a tomar la revista como tal, ¿no? Entonces, pensando en esta cuestión de el modo de exposición, ¿no? Orientado a buscar la claridad, digamos, ¿no? No sé cómo decirlo, como esa sobriedad en el lenguaje, me lleva a preguntarme, entonces, ¿para quién es que está dirigida la revista, ¿no? ¿Qué subjetividad es aquella que está pensando, digamos, a Mauta como sujeto, ¿no? La revista, para que consuma este producto del trabajo colectivo, ¿no? Y en ese sentido hay una cuestión que está de fondo, ¿no? Que es cómo se entiende al sujeto revolucionario, ¿no? ¿Quién es esa subjetividad que va a llevar adelante lo que va a suponer la superación del capitalismo? Y acá, quizás, para abrir un poco más el campo, siempre he sentido una especie de separación entre, incluso en Marx, ¿no? Para llevarlo un poco más atrás en la historia, que es, siempre se trata de concebir uno ajeno, ¿no? Digamos, los que incluso hasta los que se han llamado en el marxismo pequeño burgueses, que se dedican a la ciencia o al trabajo intelectual, ¿no? Como ajenos a lo que se supone que es esta definición que es la clase obrera, ¿no? Y bueno, eso sobre todo, sí. ¿Solamente hablo? Bueno, también por mi lado, muy interesante en las exposiciones. Me llamó principalmente la atención este fragmento o esta parte de las exposiciones donde se hablaba del rechazo que sentía Mariátegui y los autores dentro de la revista Mauta
a los discursos huecos y a el intelectualismo infructífero, ¿no? Que simplemente se dedica a teorizar pero no a realizar la praxis revolucionaria. Entonces mencionaban de que no sé, se me ocurría que las fuerzas políticas de hoy en día normalmente relacionamos esta idea del discurso hueco con el populismo de derecha, pero también hay que ser autocríticos y hay que hay que también revisar a la propia izquierda, ¿no? O sea, ¿qué es la izquierda hoy en día? Son grupos, a mi parecer, son grupos sectarios que se aprovechan del arraigo popular que en su momento lograron recuperar a través de la teoría y a través de la práctica, pero que sin embargo, al llegar al poder, siguen siendo tan o peor que la gente que al final no piensa por el país. Entonces, yo me ponía a pensar de que vale la pena y es necesario que gente que sea revolucionaria o que se considere a sí misma revolucionaria haga el esfuerzo de escapar de esta burbuja de la teoría, evitar los intelectualismos fructíferos como habría querido José Carlos Mariátegui, y también darnos cuenta que la doctrina y el sectarismo no es sinónimo de lealtad a la causa, sino más bien es traición a esta. Porque, como el mismo Mariátegui decía, la belleza del pensamiento está en que la confrontación de ideas nos acerca a la verdad, porque sin confrontación no podemos acercarnos a ellas. Entonces, eso es lo que yo quería mencionar, más que nada. ¿Alguien más? Yo quería empezar a responder porque justo encontré una cita que te puede interesar, Adrián, en estas memorias que he encontrado de César Miró. Él decía que a Mariátegui lo rodeaban gentes de procedencia diversa. Como muy bien expresará el editorialista del número de Amauta dedicado a la muerte del maestro, es decir, el número 30, en torno a Mariátegui se agrupaban algunos elementos atraídos más por su cordialidad que por sus ideas, especialmente la pequeña burguesía intelectual. Esto decía la propia revista Amauta. El grupo resultaba en efecto heterogéneo, porque no todos éramos revolucionarios, dice César Miró. Bueno, yo creo que César Miró sí tuvo una pequeña rendija revolucionaria en su matrimonio breve con Blanca Luz Brun, pero bueno, luego termina ganado por el discurso criollo y de la identidad nacional, que fue el motivo de sus posteriores publicaciones. Y sobre el tema que comenta usted, creo que el propio Mariátegui es ambivalente en esta entrega ciega hacia la revolución por parte de los intelectuales, ¿no? Él, en su lectura sobre Guren, tiene una frase que dice: la evasión de la realidad lo ha conservado puro. Y Guren era su poeta favorito, ¿no? Entonces, claro, a veces no se le puede exigir, por ejemplo, a mucha gente que tenga este afán político, revolucionario, cuando no necesariamente lo van a dar, ¿no? En ese sentido, incluso el propio Adán es más complejo, ¿no? En Martín Adán hay una anécdota cuando viene el revolucionario boliviano Tristán Marov. Él está de paso porque se va a ir a Cuba, y él recuerda cómo Mariátegui, por la situación de la movilidad, no pudo recibirlo, pero quienes recibieron a Tristán Marov en el Callao estaban Magda Portal, Martínez de la Torre y el camarada Martín Adán. O sea, y Martín Adán también es muy poliédrico en ese sentido, ¿no? Porque el nombre, y él lo dice, ¿no?, es un nombre para ser aceptado, porque Rafael de la Fuente de Benavides no es algo muy vendible en el resto de sus camaradas socialistas, ¿no? Entonces hay gente que sí es revolucionaria, con la que creo que se
puede avanzar. Entiendo que tu pregunta va más por el hoy, ¿no? Pero depende, ¿no? Yo creo que hay personas con las que se puede hacer vanguardia, como era este primer momento de la revista Mauta hasta el número 17, y hay personas con las que se puede hacer la revolución. Entonces, eso quería decir. Esta pregunta de ¿para quién es Amauta? Obviamente creo que nos la hemos hecho todos, ¿no? Los cuales hemos analizado, leído los textos, quiénes son los interlocutores, quién es este lector dinámico, ¿no? Yo recuerdo ver, alguna vez también una charla de este tipo, que se aplicaban algunos términos de la academia pues, europea, estadounidense, para analizar las revistas ilustradas, ¿no? Como esta, en la lógica de que se piensa de que estamos dentro del territorio de una comunicación masiva o de un periodismo masivo. Y eso, en el Perú, pues, no son términos trasladables, ¿no? Ni siquiera creo que para determinados diarios de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Pero eso se repite de paporreta, ¿no? Al periodismo de masas en Perú, o situar a revistas ilustradas en esa lógica, porque las dinámicas de consumo eran diferentes. Aquí en uno de esos libritos hablan justamente, creo que es el de José Carlos Mariate y Víctor Vich, donde hablan de que Amauta efectivamente tenía 3.000, un tiraje de 3.000. Claro, hoy en día es un montón, incluso después de 100 años para una revista, ¿no? Ya estamos en otros tiempos, pero según la densidad demográfica, según lo que era Lima en esa época y Perú, 4.000 era bastante, ¿no? Era un montón, pero de todas formas era para un público que podía pagar, para empezar, que podía suscribirse. Recordemos que en este número 10 se pone el estatuto, ¿no? De la sociedad Mauta y se dice más o menos qué implica, ¿no? También había leído hace algunas semanas en redes que Amauta era uno de los primeros emprendedores, ¿no? En esa lógica actual, un poco me parece ya too much para analizar estos fenómenos. Pero aquí lo mencionan como un gestor cultural, que me parece un término más adecuado, antes que un emprendedor. O un negociante, ¿no? Un empresario en sí. Pero a lo que voy es que efectivamente, si es un proyecto editorial, hay un público objetivo y ese público era el que se suscribía, el que se comprometía y efectivamente pertenecía a una clase de la pequeña burguesía, como habíamos mencionado. Bueno, no sé si también el término burguesía se aplique adecuadamente, ¿no es cierto? Pero me refiero a que era un grupo que podía también... Los textos de Amauta no son textos fáciles, ¿no? Sí implica un tipo exige un modelo de lector, definitivamente, ¿no? Y no creo tampoco que sea una revista que no esperara tener lectores nuevos, me refiero, ¿no? Entonces yo creo que ahí la revista propone también un deber ser del lector, ¿no? Que se aspira con esa lectoría. Y además, los textos de Amauta justamente pensaba, ¿no? En esa diversidad tan amplia, donde encuentras un texto de Gabriela Mistral, donde ella dice, ¿no? Con las madres puede hacerse mucho. O sea, con las madres que están en sus casas se puede hacer cosas en la lógica de la praxis, que no es una praxis solamente revolucionaria en el sentido de cambiar la estructura de manera drástica o definitivamente a través de una revolución, ¿no? Pensaban esos cambios de estas mujeres que están en sus casas y sobre todo mujeres de las clases burguesas, ¿no? Que podían tener la posibilidad de criar a los hijos, que es un poco el modelo de María Vice también, que está en 2 textos de Amauta, ¿no? En Problema de nuestro tiempo, Señales de nuestro tiempo, y otro más, donde habla de la educación en las infancias, ¿no? Y están estos textos tan complejos sobre
Hay uno que es sobre el ridículo, no sé, no recuerdo los términos. El disparate. No me acuerdo que es un texto sobre, no sé si es de Javier Abril, uno de esos, sobre el ridículo Ah, ok. de un tipo de conservadurismo, ¿no? Ya me acordé. Es un texto de este mercado, ¿no? Que habla, un escritor, arequipeño me parece, que habla de la ridiculez de las escuelas, de los colegios, considerando que, creo que es ese. El sentido ridículo de la educación. Sí, de Guillermo Mercado, ¿no? Sí. Ese es un escritor que comenta que el sentido ridículo es justamente la institucionalidad del Estado en su rol formador de las infancias o de las adolescencias en los colegios, ¿no? Y habla de la ridiculez de las formaciones en los colegios. Entonces, o sea, hay textos que no necesariamente son textos que apuntan a una reflexión de tipo metafísico, filosófico, que sí hay muchos textos de ese tipo, pero me parece que sí se piensa en un modelo del lector que busca un cambio definitivamente, ¿no? En todo sentido del término, incluso desde el hogar, la familia, hasta alguien que quiere hacer un ensayo más complejo, ¿no? Y sobre esto de la praxis de las izquierdas, con relación a tu pregunta, yo creo que así como la praxis revolucionaria puede entenderse en los términos de esas épocas, hoy en día creo que lo que ha cambiado son los lugares de enunciación de esas prácticas en sí, del quehacer político. A veces creo que en la lógica de esas izquierdas digamos, que se construyeron en la lógica de Amauta también, o en la lógica de determinado ideal de la izquierda ilustrada, a veces pensamos que no miramos como praxis prácticas que descendran, me refiero, ¿no? Y pienso en un tipo de política de organizaciones de derechos ambientales o feministas, o en la lógica de derechos humanos que no son evidentemente de Lima, ¿no? Me refiero a los movimientos campesinos, movimientos de lucha, que tienen otra lógica, creo yo, de las izquierdas, y habría que leerlas dentro del panorama político del siglo XXI, ¿no? Porque si lo medimos desde la lógica de la Amauta, obviamente creo que perdemos todo. Una lógica me refiero a esas transformaciones políticas, ¿no? De cómo comprendemos lo que históricamente no se ha considerado como la izquierda ilustrada, pensante, ¿no? Me parece interesante ahí ver el rol que cumplen los festivales en la región latinoamericana en esa época, ¿no? Llevándolo al tema del cine, era un punto de acopio como para todos los intelectuales discutir qué es lo que pasaba en esa circunstancia, ver cómo atacarlo, comillas, como conjunto, siendo, no sé, todo justamente con este motif de ser contracultura, ¿no? Y el ser revolucionario en el sentido de, en esa época, el CAIC era una de las fuentes principales como para sacar formas de comunicar, ¿no? Y este sentir revolucionario de ser, como latinoamericano, construir una identidad, y va por ahí, sí. Es interesante verlo como una red, ¿no? Intelectuales que están interconectados. Justo en el conversatorio pasado nos centraron también como que se dio durante una época de una construcción de red ferroviaria. Entonces es interesante cómo se iba, cuál era la intención de compartir ese conocimiento, ¿no? que era muy limitado para la burguesía en esa época. Ahora, hay un texto de Oquendo de Amat en ese número de Amauta que es, ¿cómo diría? Que es como
un síntoma de cómo se veía el cine en esa época, ¿no? No solamente, recordemos que Xavier Abril, o que nada más, incluso Martín Adán, Magda Portal, María Vice, tenían como modelo un tipo hablando de la sensibilidad de esa época, de cómo el cine había penetrado en la sensibilidad de las personas. No necesariamente como una alienación, ¿no? Sino como una posibilidad también de este vitalismo o de esa posibilidad del hombre nuevo, ¿no? O mujer nueva que nunca aparece como hombres y mujeres, solamente lo pone lo pone Dora Mayer, me parece, ¿no? Hombres y mujeres nuevos en una parte. Pero el cine de Hollywood para Oquendo de Amat era un referente, no desde un punto de vista negativo, ¿no? Él un poco jugaba con esas referencias, ¿no? Ahí cita Valentino, Mary Pickford y otros actores que de todas formas introducían modos de vida, de moda, de consumo, de valoración estética. Y un poco me parece justamente en esa lógica de que Amauta era una revista diversa, también estaba esa posición del cine amplia. Y hay mucha discusión de cine en Amauta, pero no es una discusión explícita, sino que se hace incluso a pie de página, ¿no? Me parece haber leído algunos artículos sobre el componente paratextual en Amauta. Para Mariátegui era muy importante los pies de páginas, porque él era un editor. Y siempre, si ustedes se dan cuenta, en varios artículos él pone nota del editor. Entonces siempre está como aclarando o interviniendo en los textos también. Él quiere dejar una posición. En este número 10 van a encontrar, y en un texto varios textos, ¿no? Pero hay uno en un texto de Vice donde él dice, no todo es Hollywood. Hay cine soviético, por si acaso, hay cine ruso. Y esos son añadidos que permiten también ver esa dimensión dialéctica, como mencionaba Jorge, ¿no? ¿Alguien más desea intervenir? Yo de repente dejo un par de 3 notas para seguir conversando. Estaba pensando en esto del cine que mencionaba Mónica. La semana pasada, en la primera sesión, Eduardo Cáceres hizo una anotación muy interesante, justamente en relación a lo que tú mencionabas acerca de la labor de José Carlos como editor, cómo su presencia está presente, aún sin sentirse en la manera en cómo se organizan los textos. Yo notaba, por ejemplo, de que en la revista Mauta, curiosamente es una revista que no tiene secciones definidas, ¿no? Encuentras un texto sobre la Revolución Mexicana, un poema de Ure, un poema de la Club, un poema sobre el problema de la tierra, y que él, eso más bien antes de que sea un desorden, viendo Mariátegui, más bien hay una intencionalidad que tal vez cabría pensarla en la manera en cómo describe su estilo en el escena contemporánea. En el escena contemporánea, al inicio del escena contemporáneo, él señala de que su estilo está a medio camino entre lo periodístico y lo cinematográfico, ¿no? Y uno lee el escena contemporánea y son un montón de hechos que parecen no tener conexión entre sí, pero pensaba de verdad que tal vez que parte también de esto cinematográfico de Arnaud está en una suerte de montaje, ¿no? En la manera en cómo organiza los textos dentro de la revista. Cáceres mencionaba, por ejemplo, lo interesante del contraste de luz y sombra en el primer número, cuando una de las buenas revistas introduce un poema de Ure, que es el poeta puro por excelencia, y abajo pone una foto del fundador de la Chica Rusa, ¿no? Del que fundó la violencia revolucionaria en la Rusia soviética, ¿no? Entonces, esa dialéctica de luz y sombra da para pensar la manera de ver como un editor que hace un montaje editorial en la revista, ¿no? También quería mencionar que tal vez también esta idea de esta comunicación concreta, ¿no? Que, como bien señalas, plantea Marinetti en su texto y puede hilar este número, tendrá que ver también con todo el espíritu que acompaña a Mariátegui y la generación del centenario, que es el espíritu del fundador de la reforma universitaria, que es básicamente una rebelión de esos jóvenes intelectuales contra esta cultura letrada, decimonómica, aburrida, ¿no? Artificiosa, ¿no? Más bien, ellos como que están buscando una comunicación mucho más directa, que se entronca con la vanguardia. De hecho, uno de los principios de la vanguardia era la disolución
entre arte y vida cotidiana, ¿no? En vez de tener esta idea del arte como un elevado, más bien hacer como que tomar esas divisiones que básicamente son divisiones burguesas para encontrar el hecho artístico en la vida social de la gente. Y sobre lo que mencionaba aquí el compañero, estaba pensando que tal vez esta praxis, tal y como está entendida en ese momento de Amauta, tiene que ver mucho con lo que Martín menciona en el primer número, en la presentación, ¿no? Que él señala que, bueno, Amauta es una expresión de movimiento, no un grupo, pero que también inicia un momento de concentración, un momento de polarización, y que no va a dudar en que separar la paja del trigo, y también señalar que sostener una filiación socialista que lo va a llevar a definir que hay ideas buenas y ideas malas. Entonces, tal vez la praxis sea justamente en ese momento de Amauta esta manera de concentrar estas diversas tendencias de lo nuevo para luego dar paso a un zanjamiento de posiciones mucho más tajante que va a ser el momento de la cultura con Aya y luego con la Cometa, ¿no? Finalmente, respecto al tema del público, quería mencionar que, claro, hay que pensar tal vez a Amauta en relación a lo que meses después va a ser Labor, ¿no? Labor, que va a ser más un periódico dirigido a la clase obrera como tal. Que también va a ser intervenida en el 29. Pero que digamos que ese periodo de Amauta me parece que está dirigido principalmente a la intelectualidad progresista, pero eso no va a ser impedimento para que mediante esos agentes que a nivel nacional va a tener Amauta, ¿no? Gabriel Churata y otros, puedas llegar a otros también públicos, ¿no? Y eso tiene que ver también con las redes que construye, acá por empezar con Janet, ¿no? Janet ha investigado mucho en las redes del sur andino, y la manera en cómo es que deja una gran red de interlocutores a nivel nacional, que también ayuda a democratizar el acceso a la revista y hace que alguien como Arreas en su niñez llegue a Amauta por esta distribución a gran escala que tiene con sus redes a nivel nacional, ¿no? Finalmente, no quería dejar de notarme que en ese número también, al costado de la presentación, de una de las primeras páginas, también está una contraportada en donde se estipula la organización de la sociedad editora Amauta, ¿no? Ese momento en donde ya Amauta digamos que adquiere la forma de una empresa, justamente porque José Carlos quiere también acrecentar el rango de difusión de la revista, y es consciente de que tal y como la había estado manejando en ese momento, con un pequeño grupo no iba a poder sobrevivir. Entonces también es un hombre que también está pensando tanto está pensando en la comunicación, está pensando en la concentración política, pero también está pensando en cómo hacer sobrevivir un proyecto, que es un proyecto de muchas buenas voluntades, pero que requiere justamente en ese momento crecer, ¿no? Entonces, esas pequeñas anotaciones para seguir conversando. Entonces, si alguno quiere continuar con él. Sí. Yo creo que esto de haber vuelto a Amauta una empresa es parte de un aprendizaje editorial que tiene Mariátegui, ¿no? En sus cartas con César Atahualpa Rodríguez, el poeta vanguardista arequipeño, él le dice que no podía vender ni un solo libro de la escena contemporánea, ¿no? Porque la gente no quería leer, por más que se promueve el texto. Y bueno, entonces, con bastantes de sus agentes de provincia, Mariátegui tenía esa situación. La escena contemporánea, lo vimos el año pasado también, no tenía ningún tópico ni nacional ni latinoamericano. Entonces, uno se pregunta, ¿qué le puede interesar a la gente comprar un libro que no tiene referencias a los tópicos más concretos, ¿no? Claro, es una ventana al cosmopolitismo, a lo que estaba pasando en Rusia, en la Italia fascista, la biología del fascismo, en las socialdemocracias europeas, en los países también de Oriente, ¿no? O sea, pero yo creo que el éxito de Amauta, y bueno, luego también de los 7 ensayos, es que nacionaliza esa discusión, o nacionaliza ese sentir, digamos. Mencionaste el tema de la disposición de los textos. Claro, no es ninguna casualidad, ¿no? Es esta lógica del montaje o del ready-made, como Frederick Jameson dice que esa es la lógica cultural del arte contemporáneo, ¿no? El montaje, el ready-made. Y en la poesía también es lo mismo, ¿no? La poesía habla de cosas tan concretas como el deporte, o las máquinas, o
los automóviles, ¿no? Si leemos a Juan Parra del Riego, él habla mucho de los trenes, de los automóviles, del baile como el foxtrot que estaba de moda en esa época, de las estrellas de cine como Josephine Baker, ¿no? Entonces, claro, la poética y también creo que con el tema de la disposición del contenido de la revista pasa por esta situación del montaje. Y lo último, lo de Churata, ¿no? Es interesante reconstruir estas redes que tenía Mariátegui en el sur, porque Churata también, al igual que esta casa, Churata fue intervenido numerosas veces por la policía secreta, tal es así que él tuvo que irse a vivir a Bolivia 30 años. Y lamentablemente solo contamos con una carta de Mariátegui que él custodiaba, pero del archivo de Mariátegui hay 5 o 6 cartas de Churata, ¿no? Pero de todas maneras hay evidencia de que Churata recibió más cartas de Mariátegui. Todo eso se ha perdido porque este tipo de personajes tenían correspondencias intervenidas por la policía. Sí, yo quería un poco ampliar los textos literarios que aparecen en Amauta. A mí me llamó la atención mucho el cuento de López Albújar, El fin de un redentor, que me parece como una obra tipo Orwell, no sé, Rebelión en la Granja, porque es una obra donde animales pues elucubran, ¿no? Hay un animal, un burro, una vaca. Me pareció interesante ese tipo de relato como fin también de una época de la literatura peruana a la que se abrían los otros textos de Amauta. No solamente está el poema el de Martín Adán, está La Casa de Cartón, en un texto ahí, y lo presenta, ¿no? Con La Casa de Cartón, que es un texto fundamental, ¿no?, en la literatura peruana. Textos de Armando Bazán, que era otro poeta muy influido por un tipo de literatura, de obras de vanguardia, ¿no? Y también pensaba en esa presentación de algunos autores de vanguardia, cómo se instalaban también los relatos de las escritoras, ¿no? El texto de María Vice, que me parece un texto que no es de los mejores de María Vice, Dos hombres, pero me parece muy, muy interesante porque propone, que ya como leyéndolo nuevamente a la luz de esta charla, que tenía como un componente muy homoerótico, ¿no? Eran dos hombres hablando, es como que un hombre es o sea, además que tiene como muchas referencias autobiográficas, sabiendo que ya María Vice se había casado con Sabogal, y es la historia de un artista, ¿no?, que está en su taller y vienen sus amigos y al final se queda con uno, ¿no?, y dice, vamos a caminar, ¿no?, y empiezan a caminar juntos y le condiciona como una atmósfera medio idílica entre los dos caminando, y ven una pareja en un parque, ¿no?, besuqueándose ahí, y dice, oye, ¿y esa pareja? Y el tipo dice, ¿te conmueve eso? Y dice, no, a mí las mujeres no me importan, lo que me importa es el arte. Y el otro dice, no, yo por la mujer doy todo, ¿no? Es un texto muy en la lógica de un tipo de literatura pues romántica, ¿no?, dentro de la herencia modernista, en esa cuestión de exaltación, ¿no?, de determinados códigos también morales, ¿no? Pero me pareció muy interesante que hubiera ese texto y tuviera pues La Casa de Cartón, ¿no? Entonces, justamente esa tensión también, pues una tensión eso, ¿no? Una tensión de dejar quizás al lector, no hay en Amauta un condicionamiento de cuál es la mejor literatura, salvo en los 7 ensayos, ¿no?, que ya hay toda una definición de lo que implicaría la literatura peruana, ¿no?, criticando la literatura colonial, la literatura de herencia de ese tipo, ¿no?, el modernismo también. Me pareció interesante eso, frente al texto de María Vice con reflexiones de Carmen Saco sobre Moscú, ¿no?, que es una crónica de viajes en realidad. Sí. O el texto de Dora Mayer sobre la religión, que es una defensa de la religión como poder movilizador,
a partir de un caso en México, ¿no? En Estados Unidos creo que fue. Entonces cuenta un poco cómo la religión no debería ser estigmatizada porque es lo único que tienen las clases oprimidas en muchos contextos. Entonces critica a los ateos, ¿no? Critica un poco a los protestantes. Pareció sumamente interesante a la luz de las sensibilidades de las otras mujeres, ¿no? Que en otras revistas de la época, si leemos Mundial, Variedades, incluso Familia, que es la revista que fundó María Vice, las mujeres están a veces dedicadas a escribir temas de mujeres, ¿no? Y es algo que desde las revistas propias de Dora Mayer o las revistas alternativas o más políticas se va rompiendo con esa división editorial del trabajo de las mujeres, ¿no? O división periodística. ¿Alguien más que quiera intervenir? Bueno, yo quisiera quizás problematizar un poco el lugar que ocupa esta identificación de los que producen ciencia y, digamos, como su equivalente a la pequeña burguesía, ¿no? En el sentido de que, a ver, partamos del hecho de que el modo de producción capitalista, eso en general, no es nada o sea, dirigida a alguien específico, sino partamos de esto, ¿no? El modo de producción capitalista es un proceso de metabolismo social, ¿no? Que, digamos, su determinación más simple es la producción de más valor, su autovalorización, ¿no? Producir más, decir, dinero que produce más dinero, ¿no? En ese sentido, la única manera que tiene el capital de ampliar su propio cuerpo, sus propias capacidades, digamos, de autovalorización, es desarrollando las fuerzas productivas del trabajo, ¿no? Las capacidades técnicas de justamente la valorización del valor, ¿no? De la producción de mercancías. Y en ese sentido, nuevamente, les sale la pregunta, ¿no? ¿Y quiénes son esos órganos? ¿Quién es ese órgano colectivo que se encarga de producir esos avances técnicos del trabajo, ¿no? Entonces, bien puede saltar que, como el marxismo ha tratado de muchas veces plantear que es la burguesía quien avanza en ese sentido, ¿no? Que es, incluso en Marx aparece como que es la burguesía quien se apropia de la ciencia, ¿no? Gratuitamente, ¿no? Entonces la ciencia aparece como algo que está ajeno al modo de producción capitalista. Entonces, hay un problema con, digamos, identificar a la burguesía como el productor de ciencia, que es, si estamos asumiendo que la burguesía es quien produce la ciencia, le estamos dando un lugar productivo en la organización social. Y en ese sentido, estamos negando el hecho de que en verdad la burguesía es un parásito, ¿no? para decirlo claramente. Entonces, ¿qué nos queda? Bien, podríamos decir que, o sea, nos queda la clase obrera, ¿no? Del otro lado, ¿no? de esta cuestión. Y acá aparecen dos cuestiones que siempre ha traído problemas en torno justamente, ¿no? A identificar la pequeña burguesía como una clase distinta, ¿no? Que se dedica a la producción intelectual, a la producción de ciencias, ¿no? En general, nosotros mismos quizás hasta podemos entrar en esa definición, ¿no? Y acaba la pregunta, ¿no? Esos órganos que produce el capital mismo, ¿no? En su proceso de metabolismo, ¿no? Ya tenemos a una clase obrera que más bien está, digamos, relegada a la producción simple de mercancías, ¿no? Lo que Marx llamó apéndices de la maquinaria, ¿no? Trabajos no calificados, etc., ¿no? ¿Y cuál es esa otra determinación que se realiza bajo la forma de la producción científica, ¿no? Es también la clase obrera, ¿no? Y en el sentido de uno se ve a sí mismo, ¿no? Y se pregunta qué es, ¿no? Muchos de nosotros quizás hemos ido a la universidad y ha hecho un trabajo de producirse atributos a sí mismo, ¿no? Mediante formarse, ¿no? en los salones, y para posteriormente, digamos, salir al mercado del trabajo y buscar algún capital, alguna unidad de capital, o el Estado como representante del capital que nos pueda, digamos, permitir reproducir nuestras vidas, ¿no? Es decir, no hay una distinción cualitativa entre aquel trabajador no calificado, ¿no? Una subjetividad simple, ¿no? Que tiene que vender su fuerza de trabajo como nosotros, y nosotros, ¿no? No hay distinción cualitativa, ¿no? Entonces, la cuestión de la determinación de clase, por lo menos yo no veo que se pueda reducir a la forma concreta que uno le da a su trabajo, ¿no?
no hay estamentos actualmente, ¿no? que digamos, nos determinen en tal o cual casta y por lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, ¿no? El capitalismo no es así, ¿no? Esto abre una pregunta muy grande, ¿no? Si aceptamos entonces que es esta otra subjetividad, ¿no? Esos órganos de la clase obrera, ¿no? que se encargan de expandir las capacidades de trabajo, ¿no? mediante la producción científica, que es la clase obrera en sí misma, entonces esa expansión, ¿no? esa personificación de la necesidad de expandirse del capital es una necesidad de la clase obrera, ¿no? O sea, digamos, encarna la clase obrera, mejor dicho. Y acá aparecen, o sea, el abanico se abre y aparece quién. ¿Qué es Mariátegui? ¿No? ¿Qué es Marx? ¿No? ¿Qué es Martínez de la Torre? ¿Qué somos nosotros? ¿No? Somos miembros de la clase obrera en su necesidad de expandirse, en sus capacidades de autovalorización. Y es una cuestión que en Marx no aparece, lamentablemente, y que en el marxismo se arrastra bastante. Y por eso también hay esta distancia que en primera intervención dije entre quien escribe, Mariátegui, y esa definición de clase obrera como aquellos que están, digamos, relegados a trabajos simples, ¿no? Bueno, eso, más que todo. Sí, bueno, la mía es más bien una pregunta acerca de el lugar del discurso vanguardista dentro de la revista y de cómo, digamos, Mariátegui está pensando la vanguardia o las vanguardias en un sentido cosmopolita, digamos, internacional, o sea, digamos, meter en un mismo número un texto de Marinetti, un texto de Martín Adán, un texto de Javier Abril, etc. Creo que también hay un esfuerzo de Mariátegui por pensar poéticas o escrituras que no necesariamente están enunciadas desde la vanguardia, ¿no? Por ejemplo, Martín Adán, quizá hay un consenso crítico de que Martín Adán, la primera etapa de Martín Adán sí es vanguardista, pero Martín Adán mismo no se pensaba como un escritor vanguardista. De hecho, claro, hay un texto, creo que es en los ensayos, donde Mariátegui dice que Martín Adán se pensaba como un joven conservador, pero su literatura lo desmiente, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, ver cómo Mariátegui está pensando la vanguardia como parte de un programa estético y político de la revista, y intentando también incorporar varias dimensiones y varios textos muy diversos, ¿no? en un mismo número. Es un poco sobre la diversidad o sobre la complejidad, digamos, del pensamiento vanguardista de Mariátegui. Un poco va por ahí. Yo solo quería hacer un acápite con respecto a lo que mencionaba Jorge, con respecto a la represión que sufre no solamente José Carlos, sino diferentes actores dentro del movimiento. Es que incluso en su papel de editor con Amauta, la portada 10 dice mucho, porque es un sol naciente, ¿no? La portada es hecha por José Sabogal. Me parece bien interesante notarlo, porque es una portada muy poderosa, viniendo después de un cierre, y que el número 9 vendría a ser como justo el dilema de esta censura que viene a ser con el complot, sino porque se habla sobre el imperialismo, ¿no? Entonces, como que por ahí se trastoca, y creo que ahí Mariátegui tiene esa pluma del editor, esa pluma de mostrar mucho, ¿no? En este caso también la portada me parece bien interesante, ¿no? Solamente para acotar eso. Sí, bueno, la primera pregunta, voy a tratar de esbozar una respuesta. Mencionabas algo que es claro, o sea, esta división que existe entre trabajo intelectual y trabajo manual es una ficción económica y política, ¿no? Y tú dijiste algo muy claro, ¿no? No hay una distinción cualitativa entre ambos tipos de trabajos. Y no quiero ser esquivo con mi respuesta, pero creo que el que entendió muy bien eso fue Lapra, porque se pensó como frente de trabajadores manuales e intelectuales. El socialismo sin duda que también, ¿no? Pero digamos que quien se apresuró por dar una respuesta política a esa división fue Lapra, incluso en los años 40. ¿No? Están creando sindicatos de ingenieros, de picapedreros, de laderos, o sea, de
toda profesión que exista. ¿Y dónde quedó el socialismo? ¿Dónde quedó el Partido Comunista en esa lógica, ¿no? Bueno, otro aspecto. Yo creo que no solo es, que la burguesía se apropia de la ciencia, ¿no? Sino también a veces no hay las condiciones técnicas. Claro, si queremos entender nuestro trabajo como un trabajo material, que lo es, debemos de pensar también en las condiciones técnicas de difusión, de publicación, en las plataformas, en los medios, en la circulación, ¿no? En todas estas cosas que recientemente Luis Alberto Castillo ha publicado en este libro sobre la presencia de las máquinas en la literatura peruana, ¿no? Creo que es ahí importante darle un giro material a nuestra propia labor, que a veces se entiende tan abstracta o tan etérea, ¿no? Cuando realmente es trabajo nomás, ¿no? O sea, bueno, yo me voy a enfocar en la segunda pregunta. Yo creo que sería muy facilista si interpretáramos este enfoque vanguardista o amplitud vanguardista en Amauta si habláramos solamente de lo cosmopolita, ¿no? Que o sea, se tiene que mencionar, ¿no es cierto? Pero yo creo que Amauta prueba que mientras tienes a Marinetti en un número, tienes también a Xavier Abril como una nueva contemporaneidad, ¿no? O sea, construye un tiempo. Marinetti, sabemos que el futurismo surgió a fines de la década de... O sea, en el 27 ya habían pasado 8 o 10 años del futurismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí construye una nueva contemporaneidad en esas relaciones, ¿no? O sea, no es solamente, mira, Casa Marinetti, o como había otros textos de Vallejo en otros números, o textos de ultraístas, de otras corrientes o de otros sismos. Entonces yo lo veo como una evidencia de eso que justamente lo contemporáneo es algo como atemporal, ¿no? O sea, me refiero a que la contemporaneidad surge porque hay un sentido disruptivo que puede pasar en las vanguardias, en el contexto de las vanguardias mismas, como 10 o 30 años después, o 40, y va a ser igual de disruptivo, ¿no? No recuerdo en qué número de Amauta hay un texto de César Miró, que lo han mencionado hoy, en la parte de reseñas de libros. No sé si es el número 25, no recuerdo bien. Y en ese número César Miró hace una reseña de, creo que 10 páginas. O sea, nunca había visto una reseña tan larga, porque usualmente justamente eso que hablamos de cómo Amauta rompía muchas cosas de la convención editorial, ¿no? Y era una reseña que ocupaba mucho espacio, creo que 6 páginas, así, un montón, sobre un libro de un cineasta, de Jan Eckstein, que es este cineasta de la Casa Usher, un cineasta que no es surrealista, pero que algunos lo ascriben como un cineasta de un tipo de cine vanguardia, digamos, ¿no? Y Miró hace un texto reflexivo, que es un texto sobre la poética, ¿no? Como estética. Es un libro literario, es un ensayo sobre qué es la poesía hoy, de Jan Eckstein, ¿no? El libro se publica en los años 20 y en el 28 creo que Xavier Abril escribe este texto en Amauta, porque él estuvo pues, en Buenos Aires, y llegaban libros y bla, bla, bla. Y ese ensayo de César Miró, de alguna manera lo menciona elementos de Epstein que uno encuentra en el poema famoso de Oquendo de Amat, ¿no? De 20 poemas, ¿no? 5 metros de... 5 metros, estoy pensando en Neruda. Es 5 metros de poema. Entonces ahí, con ese texto de Miró, se patenta que mientras Eckstein hacía esa reflexión, en Perú había alguien cruzando el Atlántico
pensando una poética matérica, porque no está pensando solamente en poesía, sino en un engranaje táctil, ¿no? Que es un libro que se expande, ¿no? Entonces yo creo que la apuesta de Mariátegui por la vanguardia es esa, de asumir, o sea, no solamente desde el término cosmopolitismo, sino de un sentido de lo contemporáneo, de que en Perú, ya sea Churata, ya sea Vallejo, ya sea Abril, Magda Portal, había esa sintonía porque la sensibilidad de los tiempos de esa praxis vital era esa. O sea, por ahí lo vería, ¿no? Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? Quería hacer un par de anotaciones respecto de la vanguardia. En la escena contemporánea hay unos escritos de José Carlos Solís, en donde él, algo que, por ejemplo, rescata tanto el futurismo como el fascismo, es como que justamente el ámbito de época, ¿no? Él habla de las dos almas, ¿no? Y señala de que no se puede vivir, o sea, una época de ruptura como la que marca el final de la guerra, invita, citando a Mussolini, y lo cito también, a vivir peligrosamente, ¿no? Esta idea de la vida peligrosa, ¿no? De la aventura, ¿no? De la ruptura de un hombre que se lanza a hacer la historia, creo que también esta parte también de la manera en cómo él entiende el arte de vanguardia, ¿no? Sin embargo, igual, y quizás esto dé para los próximos números y también para unas discusiones mucho más profundas, ya cuando lleguemos, por ejemplo, a la defensa del marxismo en la próxima sesión, la última, es que él es muy claro en decir de que una de las cosas con las cuales él ya se distancia del futurismo es que señala que Marinetti buscó crear un movimiento político, un movimiento artístico, ¿no? Cuando más bien la manera en cómo él entiende el lugar del arte en esta nueva civilización es un arte que se subordina a un proyecto político-social. En su caso es el socialismo americano, ¿no? Dicho sea paso, con también muchos elementos religiosos. Es curioso que también, así como mencionas este caso de Mario Dice, en ese momento, me parece que es el mundial me parece, él empieza a escribir estos escritos que es acerca del factor religioso que ella va a incluir en los 7 ensayos en el año 28, ¿no? José Carlos además es una persona muy religiosa, ¿no? Hay unos escritos en la llamada Edad de Piedra, por ejemplo, el escrito Señor de los Milagros, ¿no? Donde él reconoce y valora cómo es que esos espacios de comunión colectiva tienen como una energía de cohesión social y de movilización, que es lo que él rescata como el elemento renovador del marxismo, cuando ya hace el número 17, que vamos a ver la próxima semana, sobre defensa del marxismo, es una de las cosas que él le discute a Henry Deman, ¿no? Que es que uno de los principales motores innovadores del marxismo que él defiende, en el cual cree, es esta fe, esta emoción revolucionaria, ¿no? Eso lo dejo como anotación para seguir discutiendo. Finalmente, respecto a lo que mencionaba Ana acerca de los números 8 y 9, 9 y 10, ¿sí? No, 8 y 9 sobre todo por lo que lleva al control comunista, y pensando también en la próxima sesión, hay que, digamos que ese número también prepara un poco el camino ya para lo que va a ser el número 17 en la medida de que gran parte de lo que fue el control comunista fue una respuesta ante las presiones, ante las críticas que enarbolan los intelectuales de Bauta a las intervenciones estadounidenses en el Perú. Los números 8 y 9 escriben Carlos Manuel Cox, escriben Rodríguez de la Torre, escriben Jorge Basadre, artículos muy fuertes sobre la depresión económica. Recordamos que leían desde muy temprano, digamos, básicamente hipoteca al país con precios de Estados Unidos, ¿no? Eso despierta esa sensibilidad americanista, ¿no? Antiimperialista, especialmente cuando todavía conviven y coexisten Aya y Mariátegui. Sin embargo, me parece que meses antes de este número, Aya va al Congreso Antiimperialista de Bruselas, ¿no? Tiene una diferencia con la internacional porque él no quiere supeditar el programa del NAPRA a la Comita, sí, ¿no? Llega acá, sigue trabajando con José Carlos, pero básicamente ahí en ese momento dicen instalar la normalización de la ruptura que se va a propiciar a inicios del año 28. Con el Plan de México. Con el Plan de México. Justamente en diciembre de ese año esa revista sale ese número sale en
El 10. El 10, sí. En diciembre del 27. En diciembre del 27 se crea la cédula mixta en México, ¿no? Y la idea de que este Partido de Liberación Nacional, ¿no? La crean los exiliados Magda Portal y Justamente Serafín del Mar. expulsados del país con el complot comunista, Sí. siembra ya el campo para la violenta ruptura entre Ari y Moretti que vamos a discutir en la próxima semana, en el 17. Bueno, quería aprovechar para hacer ese panorama. No sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta. Lo final, ¿no? Esta idea del vivir peligrosamente, Mussolini la decía en italiano, vivere pericolosamente, ¿no? Pero realmente es una frase de origen nietzscheano, pero obviamente estas reacciones, ¿no? Vitalistas, espiritualistas en esa época, son una respuesta al positivismo burgués imperante. El asunto es que el fascismo también lo toma, ¿no? Y en la escena contemporánea, Mariátegui le reconoce mucho al fascismo su expresión popular en las clases medias. No hace una apología, sin duda, de este fenómeno, ¿no? Pero sí le reconoce a Mussolini esta idea de que él es un hombre que no procesa las cosas ideológicamente, sino de forma psicológica. Él es un tipo italianísimo, dice, ¿no? Y por eso el nacionalismo siempre tiene esta empatía tan grande con las clases medias. Lo hemos visto ahorita en las elecciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando la derecha siempre se viste de bandera o se visten de escarapela todo el tiempo, ¿no? Y salen con su camiseta por las calles? O sea, tienen ese sentimiento, ¿no? El tema de Marinetti, ¿no? Para cerrar. Marinetti ya estaba bastante reivindicado por Alberto Hidalgo, ¿no? En su arenga lírica al emperador de Alemania, él se considera marinetiano. Y Juan Parra del Río también, en sus distintas cartas que tiene, que no me acuerdo a cuál de sus amigos, también abrazaba el futurismo, ¿no? Pero mi impresión es que fue más que nada un movimiento marginal dentro del ecosistema de las vanguardias, a diferencia de otros, ¿no? Del surrealismo y de las vanguardias indigenistas. Bueno, ¿alguien más desea participar antes para ir cerrando la sesión de hoy día? Viene. Una pregunta, solo quería regresar pensando en lo que se escuchaba en algunas de las preguntas que planteaban también. Esto de las lectorías me interesaba mucho porque finalmente, ahora que mencionaban al mercado y el artículo que publica de Mercado, en ese número en particular, me hacía pensar en la presencia constante de maestros en Amauta, ¿no? Publicando maestros además en varios casos de otras regiones, y que finalmente son parte, bueno, o sea, si bien hay un afán de difundir, de problematizar la educación en sí misma, también siento yo, ahí voy a ser bien especulativa, que hay como un afán, una estrategia ahí, ¿no? De Mariátegui, de difundir Amauta en otros públicos. En este caso, los maestros en particular, esta es otra investigación que en algún momento quise hacer, pero se interrumpió, que era cómo se formaban los normalistas, más allá de la escuela normal en ese periodo, y muchas veces tenía que ver, al ser normalistas que venían de procedencia provinciana, en muchos casos con escasos recursos económicos, su formación no siempre se daba en libros en específico, sino las revistas, de hecho eran espacios de formación, y las revistas educativas de ese periodo son muy ilustrativas allí sobre cómo, digamos, eran como reseñas o en tipo de publicaciones que, digamos, claramente estaban buscando formar maestros en cuanto a sus estrategias pedagógicas, ¿no? Ahí me distraje un rato con otro tema, pero pensando en Mercado, su presencia allí, en Amauta y en otros números, en ese número y en otros, tiene que ver también con de parte de Amauta con asegurar cierta lectoría, no solo en maestros, sino en otras regiones. En este caso, Mercado estaba enseñando en Sicuani, y posteriormente, y en ese mismo
por esos años también en Arequipa, ¿no? Y bueno, y además era parte de otra red de maestros y bibliotecarios. Eso es una cosa bien curiosa de la red con las provincias en general, que casi siempre están como en estos oficios, ¿no? Maestros, educadores o bibliotecarios, y son finalmente quienes aseguran esas lectorías para Amauta, ¿no? Eso, por un lado, respecto a la lectoría, y me quedaba pensando mucho en esto que mencionaban Ana y también Raúl sobre este Amauta, la portada y en general lo material de la revista y cómo da cuenta de un momento de transformación. Lo vinculaba ahí con el editorial Segundo Acto, creo que se titula, Segundo Acto. en donde se apela, puede que me lo estoy inventando, pero me parece recordar que en algún momento se apela a la solidaridad, como, o sea, dice, no vamos a comentar el asunto, porque, bueno, todo el lenguaje ahí de Mariátegui, pero dice, ¿no? En todo caso sí agradece la solidaridad de los intelectuales de Latinoamérica. No sé si allí directamente lo dice o en otro momento, pero se habla también de un frente, o se da cuenta de la conformación de un frente latinoamericano antiimperialista, ¿no? O quizás se da a entender, puede que me lo esté inventando ahí. Entonces me parecía como bien ahí como el papel de Mariátegui más en cuanto a estrategia para asegurar, digamos, la supervivencia de Amauta y en general el proyecto editorial que él está teniendo, en cuanto a los agentes que va involucrando y los modos con que los involucra, ¿no? La solidaridad por un lado, pero por otro lado también publicándolos dentro de la revista, en este caso con Mercado, pero también en ese mismo número están estos textos de Argentina, me parece, y de México, no anoté los títulos, pero claro, está como garantizando y afianzando, digamos, de algún modo ese frente, ¿no? Eso. ¿Quieres responder algo de eso? Sí, bueno, no estoy muy entendido de... a ver, para ese entonces, sobre esta cuestión de los frentes latinoamericanos, existían 3 organizaciones. Una, y todas se superponían un tanto entre sí. El APRA en algún momento empieza a dejar de verlas como aliadas y trata de aparatearlas, podemos decirlo así. Era la Unión Latinoamericana, fundada por José Ingenieros, donde Manuel Seoane ya se encontraba ahí como secretario y escribía en este órgano de la Unión Latinoamericana que se llamaba Renovación. El APRA, bueno, fundado en el imaginario aprista en el 24, pero realmente a partir del año 26, dice, no me acuerdo qué texto leí, fundado entre la calle Montparnasse y el atelier de Felipe Cosío, que vivía ahí en París, ¿no? Y finalmente la organización que tiene, que se me va el nombre siempre, la Comintern para América Latina, que se me dio el nombre, pero es la que organiza el Congreso Latinoamericano que hay en Buenos Aires el año 29. Entonces todas estas organizaciones están superpuestas y francamente a veces es medio barroco para mí cuando leo una sigla u otra, pero por ahí están, ¿no? Y todas tienen debates, hay gente que se pasa de un lado a otro, ¿no? Es como lo que ocurre entre el APRA y el socialismo. Son las mismas danza y contradanza que tienen. Quería, quizás si no hay ninguna razón más, quería también anotar algo que se va a hacer también mucho más notorio en el número siguiente, que es que ya en ese momento, en ese número hay un primer texto vinculado al tema del problema de la tierra, ¿no? Y quería poner esto sobre la mesa porque algo que caracteriza a José Carlos, él en la ordenancia de los 7 ensayos, se mencionaba que él muy llanamente rechazaba todo aquel proyecto que se dedica a la elaboración voluntaria de un libro, ¿no? Él decía que su método básicamente de trabajo era escribir artículos periodísticos, luego trabajarlos, ordenarlos y luego hacer libros, ¿no? Es por eso que solamente son 2 libros así pensados como tales, ¿no? Los ensayos contemporáneos de ensayos,
y digamos que ya en ese número, con el problema de la tierra, y luego en el siguiente incluso introduce una sección vinculada, creo que me parece que se llama vida económica, donde habla del tema de las estadísticas, todo, etcétera. Acá ya está sentado el camino para lo que va a ser el año 38 años. Entonces, en la medida posible, cuando lleguen y lean el número 17, traten de leer las columnas de José Carlos en el Mundial y Variedades, ¿no? Sobre todo las que están en grupos de naciones de Perú, porque van a ver un contrapunto muy interesante y cómo es que ya va preparando el camino hacia los siguientes años del año 28, ¿no? De allí también señalarme que es el tema del problema de la tierra, viene también una polémica que ya lanzada para la polémica con Sánchez, ¿no? Y también recomiendo mucho de que traten de interesarse esa polémica, leer la de ahí, también el problema de la tierra, porque la próxima sesión va básicamente junto también a continuar con el tema de cómo entiende el tema de la cultura nacional, ¿no? Y con el tema de la vanguardia. El próximo número tiene una polémica entre autonomismo y cosmopolitismo, donde está todo el tema de América detrás, ¿no? Cómo es que estas maneras distintas de entender el indigenismo y el imperialismo, primero respecto a Sánchez y luego con respecto a Aya, van a perfilar justamente su muy particular lectura acerca de los segundos americanos, ¿no? Finalmente, nada más quería añadir un episodio, dado que Jorge ha mencionado esas diversas organizaciones que están ocurriendo en ese momento, es que también del año 27 va a ocurrir un hecho que va a romper las relaciones que hasta ese momento habían sido más o menos amigables entre la Internacional Comunista y los movimientos nacionales, que es lo que sucede en el año 27 con el Kuomintang en China, ¿no? Luego de un momento en el que los Carlos incluso apoyan las revoluciones coloniales en Oriente, hay un momento en donde el Kuomintang en China, que es un gran movimiento nacional antiimperialista, tiene una ruptura muy fuerte donde las facciones proletarias vinculadas a la URSS son expulsadas y son violentamente sacadas del movimiento, ¿no? Esto hace que la alianza de relaciones entre movimientos nacionales antiimperialistas con el socialismo soviético se rompa y pase un momento de mucha confrontación, ¿no? Esto, digamos, que también prepara el camino para ya la violenta polémica que va a tener José Carlos en el 29, donde su socialismo iberoamericano, ¿no?, que proporcionaba una postura tanto distinta a la de Aya como a la de la Unión Soviética, va a ser evidentemente rechazada en Buenos Aires, ¿no? Pero digamos que este episodio de la Kuomintang también es posible si pueden revisarlo, porque en el ámbito de que justamente Aya llame al aprismo como una suerte de Kuomintang afincado a la realidad peruana, ¿no? Ahí, acá ya en ese número están, digamos, en ese contexto están varios de los elementos que van a hacer que José Carlos vaya perfilando muy claramente sobre los elementos más sesiones que vamos a ver. Bueno, si no hay más que añadir, les agradecemos a Mónica y a Jorge por su participación. Ustedes por venir. Vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Museo Maete, para el número 17. Vamos a contar con Miguel Mitrovich y con Miguel Salazar de SEMI. Y antes de irnos, vamos a sortear algunos libros de la Sociedad Editora Amauta, entre los que han venido. Bueno, parece que tenemos muchos libros, entonces vamos a darle libros a todos. Nos vemos el próximo sábado. El socialismo.